Hoy nos correspondió, Iglesia, al Salmo número 32 en nuestro devocional y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Este es un salmo que nos muestra la bendición de perdonar y la bendición de pedir perdón. En este salmo encontramos en primer lugar cómo el salmista reconoce su pecaminosidad, reconoce su tendencia pecaminosa. Todos nosotros tenemos tendencia al pecado y todos los días fallamos a Dios de una manera u otra. Pero aquí en este Salmo número 32, como en el Salmo 6, 14, 31, 38, 41, 102 y otros más, son salmos que, al igual que el 51, que es muy conocido, son salmos que nos hablan de penitencia. Son llamados salmos penitenciales o salmos de confesión. Y por tanto, aquí el salmista reconoce su pecado y su tendencia pecaminosa. Todos nosotros debemos saber y entender que somos pecadores. Conforme dice la carta del apóstol Pablo a los romanos, no hay justo ni aun uno. Pero cuando llegamos a Cristo o Él nos encuentra, tenemos la gran bendición de ser redarguidos por el Espíritu Santo, quien nos convence de pecado. Y de esa manera nos convertimos en hijos de Dios sensibles, que al igual que el salmista debemos saber que somos pecadores. En segundo lugar, el salmista también nos muestra que el pecado es una rebelión contra Dios. El salmista nos muestra aquí que transgredió el mandato del Señor. Rebelarse contra Dios es grave. No podemos en nuestra vida ser sutiles, ser olímpicos
sino que debemos saber que cuando pecamos nos estamos levantando contra nuestro Creador y contra nuestro Padre. De tal manera que qué hermoso poder, al igual que David, cuando pecó contra Dios, contra Betsabé y contra Urías el Eteo, reconoció que se había levantado contra Dios. El pecado es rebelión y nos separa de Dios. Número 3. El salmista confiesa su pecado. Debemos admitir y confesar diariamente nuestros pecados. No usando el que somos pecadores para vivir en pecado. Es diferente el que peca ocasionalmente al que peca deliberadamente. El que peca deliberadamente es aquel que vive en estado de pecado una y otra vez. Y Dios nos llama a nosotros a que confesemos nuestros pecados. Bien dice el salmista: mientras callé se envejecieron mis huesos, se convirtió mi verdor en sequedales de verano. Sobre mí se agravó tu mano. Al confesar nuestros pecados, entraremos bajo la disciplina y corrección de Dios, para luego no caer en vacíos y ser castigados. Dios a sus hijos los disciplina y los corrige en amor y en misericordia. Por tanto, es una bendición confesar nuestros pecados. Cuando confesamos nuestros pecados, somos libres de nuestra culpa, somos limpios de ellos, pues el pecado nos separa de Dios. Bien dice la Escritura: vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y Dios, y hacen que Él esconda de nosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Por tanto, nosotros debemos confesar nuestros pecados para poder tener comunión e intimidad con Dios. No nos dejemos avergonzar por el maligno. Confesemos nuestros pecados. No nos dejemos engañar. Declaremos a Dios nuestros pecados. Pues en cuarto lugar, sabemos que nuestro Dios y nuestro Señor está ahí con su bondad, con su generoso amor, para atraernos hacia Él, para perdonarnos, de tal manera que debemos confiar en su perdón. Si vamos con un corazón contrito y humillado, Dios nos perdona. Con una actitud humilde, el Señor nos limpia de toda mancha y de todo pecado. Y de esa manera evitaremos consecuencias peores. Tendremos que asumir las consecuencias, pero será diferente. Por tanto, Dios no nos desecha. Dios nos libera. Dios nos ayuda. Dios nos limpia. Dios nos perdona. Qué bendición recibir el perdón de Dios. Qué bendición poder confiar en nuestro Padre, que a través de Cristo
nos acerca a Él. Así es que hoy es tiempo de tener plena seguridad en el Señor, de saber que Él está ahí siempre para nosotros, que en la medida en que mantenemos intimidad, comunión con el Señor y estamos a cuentas con Él, vamos a ser fortalecidos. Vamos a estar llenos de su poder, de su amor y de su presencia. Padre, gracias. Gracias por Cristo que murió en la cruz, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias porque en Cristo tenemos perdón de pecados. Somos libres de todo pecado para salvación y para vida eterna. Tú que nunca te has acercado a Dios, dile: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado. Reconozco que estoy lejos de ti y que solo en Cristo, quien murió por mí, hay liberación del pecado y vida eterna. Cristo, entra a mi corazón y Padre, perdona todos mis pecados. Sé tú mi único y suficiente Salvador. Dile a Dios: gracias, porque día a día tengo acceso a ti, entrada libre a través de Cristo, para ser limpio de mis pecados. Que nunca se cauterice mi mente, ni se endurezca mi corazón, sino que siempre mantenga un corazón dispuesto para reconocer, confesar y confiar en tu perdón. Pero asimismo, también para recibir tu perdón y perdonarme a mí mismo. Si hay algo de lo que te tengas que perdonar, dile al Señor: yo me perdono. Dile al Señor: yo me rindo a ti y te pido perdón. Y me perdono a mí mismo y recibo tu perdón y tu paz. En Cristo Jesús. Amén.